Bien, buenas tardes una vez más, hermanos. Estamos presentes. Hoy vamos a hacer por este domingo vamos a hacer un alto en el estudio que hemos venido siguiendo ya poco más de 2 años acerca del Evangelio de Lucas. Vamos a hablar de un tema específico esta noche. Pero antes de ir al tema y al pasaje que quiero que podamos ver esta noche, quería compartir algo que me llamó mucho la atención. Y que lo compartía el día jueves con los hermanos en el culto de oración. Acerca de Pilato y Herodes, 2 gobernadores, hombres crueles, malos, perversos, que derramaron sangre inocente, que mandaron a matar a muchos, paganos, idólatras. Lo que me llamó la atención en todo lo que hemos estado estudiando es lo que sucedió, lo que produjo Jesús en ellos. Y dice el versículo que me llamó la atención: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Eso me sorprende. 2 hombres de ese tipo, de ese calibre, que se hayan hecho amigos, se hayan reconciliado después de estar enemistados, y se hicieron amigos, se reconciliaron. Me sorprende. Pero ¿sabe lo que me sorprende? Mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Es que 2 creyentes que dicen conocer a Dios, que dicen estar en la verdad, que dicen tener una nueva vida, que dicen amar a Jesús, no se pueden perdonar el uno al otro. No se pueden reconciliar el uno con el otro, o la una con la otra. Eso es lo que me sorprende mucho más. ¿Cómo 2 paganos miserables, homicidas, no pueden dar un ejemplo a lo que decimos ser hijos de Dios y estar en la luz? Eso es lo que me sorprende. Espero que usted no sea uno de estos que no está dispuesto a pedir perdón ni perdonar y restablecer la comunión con el otro. Y si es así, y si está en esa situación, bueno, que esta noche pueda meditar en esto y pueda salir con un corazón distinto, un corazón diferente. Cierra paréntesis. Creo que se acabó el mensaje, ¿no? Pero hermano, piense en esto. Miren, no, y ese es el tema que vamos a ver esta noche. Quiero que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10.
Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, ahora me gozo, 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Padre, una vez más te damos gracias porque podemos abrir tu palabra esta noche y descansamos, Señor, en que tu Santo Espíritu, que conoce la condición de cada alma aquí esta noche, más que lo que nosotros podemos conocer en nuestro propio corazón. Entonces oramos, Señor, para que tú apliques la palabra a cada corazón. Señor, habla porque aquí estamos para escuchar lo que tú nos quieres decir esta noche. Señor, trae convicción y trae, Señor, sobre todas las cosas, salvación. Oramos en Cristo el Señor. Amén. El llamado al arrepentimiento es una parte esencial del mensaje del Evangelio. La Biblia habla mucho acerca del arrepentimiento y concluimos que el arrepentimiento es un factor esencial en la presentación del Evangelio. Vamos a ver varios pasajes bíblicos, así que le invito por favor a que abra allí su Biblia en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 y vamos a leer varios pasajes que nos hablan acerca de este tema, el arrepentimiento. Mateo capítulo 3. Y encontramos en primer lugar a Juan el Bautista, el primer evangelista, allí en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, y luego versículos 7 y 8. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículos 7 y 8. Al ver él a muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí encontramos a Juan el Bautista hablando acerca de este tema, el arrepentimiento. En Mateo capítulo 4 encontramos ahora a Jesús hablando acerca del arrepentimiento, versículo 17. Mateo 4, 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 9 de Mateo, capítulo 9 de Mateo, versículos 11 al 13. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nos saltamos al Evangelio de Marcos y el capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentíos y creed al evangelio. En el capítulo 2 de Marcos, versículo 16 y versículo 17. Marcos 2, 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sino a pecadores. En el capítulo 6 de Marcos, Jesucristo comisiona aquí a su primera misión a los 12 discípulos. En Marcos capítulo 2, versículo 16, 6, versículo 11 y 12. 6, 11 y 12. Dice: y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Predicando que los hombres se arrepintiesen. Saltamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 31. Lucas 5, 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Capítulo 13 de Lucas. Lucas 13, versículos 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Capítulo 15. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí hablamos de la parábola de la oveja perdida. Versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, que se arrepiente. Capítulo 16, versículo 27 al 30. 16, 27 al 30.
Aquí encontramos cuando Jesús habla de rico y Lázaro, y cuando los dos mueren y Lázaro está en el seno de Abraham y el rico en el infierno. Y dice, versículo 27, el que está hablando aquí es el rico que está en el infierno. Y él tenía un concepto de arrepentimiento. Dice, entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Hasta el mismo rico sabía que una condición necesaria para la salvación era arrepentirse, pero él no se arrepintió. Él tenía claro el mensaje del arrepentimiento. Arrepentimiento que no hubo en él. Y aquí está este concepto de arrepentimiento. Es la esencia misma del Evangelio del Señor Jesucristo. Es un llamado al arrepentimiento. Es una parte tan obvia, medular del Evangelio. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo le encomendó a los discípulos, ahí en Lucas 24, versículo 44 al 47, 44 al 47, y es interesante cómo Él les da esta orden. En Mateo dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Mire cómo le dice aquí el Señor Jesucristo a los discípulos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El arrepentimiento, otra vez, el arrepentimiento. Jesús les ordena a ellos a predicar el arrepentimiento, o podríamos decir el evangelio. El arrepentimiento es un sinónimo también del evangelio para el perdón de los pecados. Y debía ser predicado este arrepentimiento a todas las naciones para perdón de los pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Los apóstoles lo predicaron. Vamos ahí a Hechos, por favor, Hechos capítulo 2. Aquí encontramos el primer mensaje del apóstol Pedro, después que fue restaurado por el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 14. 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Capítulo 11 de Hechos. Capítulo 11 de Hechos y versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios ha concedido a los gentiles, decían ahí los judíos, también Dios les concedió a ellos el arrepentimiento que lleva a la vida. Hermano, el arrepentimiento es sinónimo de fe salvadora. Es un ingrediente y un elemento esencial en el Evangelio y en la salvación de las almas. El apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 17, también el apóstol Pablo, capítulo 17, versículo 30 y versículo 31, 17, 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está el apóstol Pablo predicando allí en Atenas y le dice, manda a todos los hombres que se arrepientan. Y la razón es porque un día cada persona estará delante de Dios y será juzgada. Capítulo 20 de Hechos, versículos 20 y 21. Hechos 20, versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 26. Capítulo 26. Versículos 19 y 20. Capítulo 26, versículos 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El arrepentimiento es sinónimo de salvación.
No puede haber salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento es un elemento esencial dentro de la obra salvadora de Dios. En un pasaje que vimos la semana pasada, Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27, Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús no está hablando a cristianos. No está hablando a cristianos. Está hablando a esa multitud incrédula. Esa multitud incrédula. Diciéndole que hay un precio que pagar, hay que volverse. Hay que dejar su propia voluntad, su propio camino, las cosas, las relaciones que lo dominan y aún a usted mismo para seguir a Cristo, a costa de lo que sea. Es volverse, es volverte de tu propia vida, tu propia voluntad, tu propia manera de vivir, tu propio pecado, para seguir a Jesús a costa de lo que sea. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Es una nueva vida, de negarse a uno mismo y al pecado y venir al Salvador como su Señor y Rey en lugar de ti. En la actualidad no está de moda predicar el evangelio que demanda que la gente entregue todas sus posesiones. El evangelio que hoy se oye en la actualidad es: ven a Jesús y serás rico. Cree en Jesús y Él perdonará todo tu pecado y te dará el cielo. Y no tienes que preocuparte de dejar ninguna cosa. Eso no es lo que Jesús predicó. Como ese hombre que yo leía tiempo atrás, era un gángster y se convirtió. Y siguió siendo un gángster. Y el pastor le preguntó: pero si te convertiste, ¿por qué sigues siendo gángster? Que él dijo: como yo he escuchado que hay actores cristianos, hay actores que se hicieron cristianos y siguen siendo actores, y hay cantantes que se hicieron cristianos y siguen siendo cantantes. Yo dije: yo soy un gángster, me convierto y sigo siendo un gángster. Jesús habló de otra cosa, no habló ese mensaje. ¿Y cómo es posible que este elemento tan esencial en la predicación lo hemos visto, hermanos? Lo hemos leído en Mateo, Marcos, Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que este elemento tan esencial en la predicación del Evangelio llegue a ser evitado? ¿En qué momento dejamos de incluirlo y quitarlo del Evangelio? Porque no lo vemos en la actualidad. Rara vez usted oye acerca de arrepentimiento. De hecho, hay iglesias en donde su eslogan es: venga con nosotros, aquí usted no irá de pecado, no irá de arrepentimiento, no oirá de infierno ni de sangre, oirá aquí solo de bendiciones, de prosperidad. Aquí usted se va a sentir cómodo con nosotros. Gente cómoda, pero yendo al infierno. Harry Ironside, un maestro de la Biblia, señaló que la doctrina bíblica del arrepentimiento estaba siendo diluida sistemáticamente por parte de aquellos que
querían excluirla del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen ellos, la gracia es tan libre para actuar que no tiene que hacer nada más que solo creer. Tú no necesitas predicar arrepentimiento. No necesitas hacer sentir mal a la gente con sus pecados, porque la gracia te va a salvar y no necesitas predicar arrepentimiento. No es así. Solo tienes que creer y no necesitas arrepentirte. No, ese no es el Evangelio. Él dijo que la predicación superficial que no enfrenta el hecho terrible de la pecaminosidad del hombre y su culpabilidad y no llama a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, resulta en conversiones superficiales. Entonces tenemos muchas profesiones que son de labios para afuera, que no dan evidencia en absoluto de regeneración, que no manifiestan ninguna gracia en sus vidas y aún declaran a toda voz que son salvos, justificados por la fe únicamente. Se les olvida que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Mientras estudiaba esto, me llegó un mensaje de un misionero. Siempre manda su reporte y decía que el mes pasado tuvieron en su salida de visita puerta a puerta, tuvieron 936 almas salvadas. Pero su iglesia sigue siendo la misma, con algunas poquitas personas. ¿Dónde están? ¿Hicieron profesión? Sí. ¿Son salvos? No. No son salvos. Entonces hablaba con un joven y le pregunté yo, hablando de muchas cosas, le dije yo, ¿te puedo hacer una pregunta? Si tú mueres, ¿vas al cielo? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿y por qué? Porque recibí a Jesús. Y yo le dije, mira, ¿tú ves cómo estoy? Te vine a ver. Si yo te dijera, ¿sabes? Cuando venía para acá, pasó un camión de la Coca-Cola. Perdón, hermano, vamos a hacer de la CCU mejor. Hermano Luis, hoy trabaja para la CCU, ¿no? Pasó un camión de la CCU y me arrolló por 100 metros. Yo les dije, ¿tú me creerías? No. Pero si yo hubiese venido enyesado, rajuñado y todo, ¿me creerías? Sí. Me dijo, sí, entiendo. Yo le dije, ¿sabes? Si tú mueres, tú vas al infierno. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Él sigue en su vida de pecado, por eso le dije yo lo que le dije. Él sigue en su vida de pecado, sumido en su vida de pecado, de drogas y de un montón de cosas. Pero él creía que iba a ir al cielo porque recibió a Jesús. Sin arrepentimiento no hay salvación. El catecismo de Westminster dice en relación con el arrepentimiento para vida: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora para la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierten de ellos a Dios con plena determinación
de alcanzar una nueva obediencia. Y esta es una gracia salvadora que viene solo de Dios. Consiste primordialmente en dos cosas. Una, en volverse del pecado y dejarlo, y Dios, en volverse a Dios. La siguiente pregunta en el catecismo es: ¿qué es volverse del pecado, el cual es parte del arrepentimiento verdadero? Y la respuesta es: consiste en dejar o abandonar todos los pecados abiertos con respecto a nuestra conducta y las cosas que hablamos, y además de volverse de todos los demás pecados con respecto a nuestros corazones y deseos. Eso es volverse. Y hay otra pregunta: ¿acaso aquellos que verdaderamente se arrepienten del pecado nunca regresan a la práctica de los mismos pecados de los que se han arrepentido? Aquellos que se han arrepentido verdaderamente de pecado nunca regresan a la práctica del mismo pecado, de tal manera que viven una vida de pecado como lo hicieron antes. Y aunque pecan, no permanecen en ellos, sino que se vuelven a levantar y con tristeza amarga lloran por ellos y regresan al Señor. Así dice el Catecismo de Westminster. Y cuando algunos de ellos, después del arrepentimiento, regresan a una vida de pecado, es una señal evidente que su arrepentimiento no fue del tipo correcto, revelando con esto verdaderamente que no se han arrepentido de sus pecados y por lo tanto no son salvos. Mire lo que dice el apóstol Pedro, es muy fuerte. Yo creo que de la Escritura este es uno de los pasajes bien fuertes en cuanto a esto. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20, 21 y 22. Dice: vamos a leer del 20. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse antes del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Wow. Yo no sé si usted ha visto algún perro comerse su vómito. Yo lo he visto. Yo lo he visto. No quiero decir más para que usted no se sienta mal. Cuando hay verdadero arrepentimiento, nadie vuelve a vivir como vivía antes. Nadie. Es imposible que tú tengas un encuentro con Cristo y sigas siendo el mismo. Eso no sucede. Carlos Spurgeon dijo: debe haber un abandono verdadero del pecado y bien hecho, y un volverse a la justicia en un acto real, en la renuncia solemne de todo pecado. Si tú albergas una de esas serpientes malditas en tu corazón y dejas lo de las demás, ese único deseo, como una gotera en un barco, va a hundir tu alma. No pienses que es suficiente dejar tus vicios externos. Todo pecado debe ser dejado. De otra manera, nunca tendrás a Cristo. Toda transgresión debe ser denunciada. De otra manera, las puertas del cielo deben ser cerradas en contra de ti. Recordemos entonces que para que el arrepentimiento sea sincero, debe ser arrepentimiento entero. El arrepentimiento verdadero es un volver del corazón como también de la vida. Es entregarle el alma entera a Dios para que sea suya por los siglos de los siglos.
es renunciar a los pecados del corazón, como también los crímenes de la vida. No es, Señor, quiero que seas mi Salvador, que me des el perdón y quiero que me prometas el cielo, pero hay algunos pecados a los que quiero seguir aferrándome. Ese no es arrepentimiento verdadero. Ese no es arrepentimiento verdadero. En Lucas 18, versículo 19, encontramos este famoso cuadro, ¿cierto?, del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Ahí está el fariseo confesando a Dios su justicia. ¿Creyó en Dios este fariseo? Sí, sí, claro que creyó. ¿Fue salvo? No. ¿Por qué? Porque ese creer, esa fe que tenía, carecía de, hermano, de lo esencial: arrepentimiento. ¿Y el publicano? ¿Creyó? Sí. ¿Fue salvo? Sí. ¿Por qué? Porque su fe tenía ¿qué? Arrepentimiento. Uno se arrepintió, el otro no. La definición bíblica de arrepentimiento dice, es un elemento dentro de la fe salvadora y expresa volverse del pecado hacia Dios. Berkhoff, en su teología sistemática, dice: es un cambio de mente, un volverse del pecado del hombre entero hacia Dios. No es un cambio puramente externo, ni un cambio intelectual de ideas. Es un repudio hacia la vida vieja y un volverse a Dios para salvación. Demanda una conversión radical, demanda una transformación de la naturaleza, un volverse de manera definida de la maldad, un volverse de manera determinante a Dios, en una obediencia total a Dios. Esta conversión es definitiva y no puede haber un volver atrás. No puede haber un volver atrás. Únicamente es avanzar y un movimiento responsable hacia adelante que ahora se ha tomado afecta al hombre entero, el centro de la vida personal, después su conducta en todo momento y en toda situación, sus pensamientos, sus palabras y actos, volverse de manera incondicional a Dios, de todo lo que es en contra de Dios, no solo de aquello que es abiertamente malo, sino de todo aquello que hace que un volverse a Dios de manera total sea imposible. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, cuando Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, les escribe allí en el capítulo 1, versículo 9, y nos muestra lo que es realmente, es un ejemplo claro de lo que es el arrepentimiento. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros, de nosotros,
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios. Os convertisteis en el caso de los tesalonicenses, se convirtieron, se arrepintieron de su idolatría y se volvieron a Dios. Así es como ellos lo entendieron, volverse a Dios de la maldad para servir a Dios. ¿Y qué dirías tú? ¿De qué te convertiste? ¿De qué te volviste? Ellos se volvieron de los ídolos a Dios. ¿Y tú de qué? ¿También de la idolatría? ¿De qué te volviste cuando Dios hizo una obra salvadora en ti? ¿De qué te volviste? ¿Qué dirías tú? ¿Podrías decir? Me convertí de los vicios, de la mentira, del odio, de la amargura, del mal genio, de la lujuria, de la lascivia, de la pornografía, de la fornicación, de la rebeldía, de la desobediencia, de ser un criticón, una criticona, de la grosería, del adulterio, de la avaricia, de la tacañería, de la vanidad, del orgullo. ¿De qué te volviste cuando Él te salvó? ¿De qué? ¿O todavía, o todavía sigues ahí? ¿O todavía sigues metido ahí? Una creyente se paró en el culto y dijo, yo quiero dar gracias a Dios porque hoy cumplo 2 años en que dejé de fumar. Porque hace 2 años atrás, Cristo me salvó. Para ella era una cadena que arrastraba toda su vida y no podía librarse de ella. Pero cuando Cristo la salvó, para ella en su vida eso fue algo grande que ocurrió. Pero una señal de conversión. De conversión. Ningún cambio no es un cambio de parecer o de opinión acerca de Jesús que nos puede salvar. No es eso. Es un cambio de dirección de la voluntad que resulta en una conducta cambiada. No es meramente tristeza por el pecado, aunque el arrepentimiento genuino siempre tiene tristeza. Es un cambio de dirección de la voluntad humana. Es una decisión de dejar toda injusticia y buscar la santidad. Ese es el cambio de dirección de la voluntad. Pero que es la obra de Dios. Es la obra de Dios. No estamos hablando de algo que usted hace. Y me da pena y tristeza cuando gente dice, oh, yo cuando llegue el momento de partir me voy a arrepentir. No, el arrepentimiento no es una decisión humana. No es humana. Tiene que haber un obrar de Dios primero para que la persona pueda llegar a arrepentirse. Solo no puede. Es imposible. No estamos hablando de lo que usted hace, estamos hablando de lo que Dios hace en usted cuando Él lo salva. Y le podemos preguntar a Zaqueo. Miren lo que dice Lucas 19:8. Lucas 19:8. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Conocemos quién era Zaqueo. Un timador, aprovechador, avaro, codicioso. Jesús le dijo, hey, Zaqueo, voy a tu casa a comer.
Y Zaqueo invitó a todos sus colegas o secuaces, no sé cuál de las dos palabras usan, ¿no? Son sinónimas, parece, ¿no? Y estaban comiendo y se paró. No hay un mensaje, no hay una palabra de Jesús a Zaqueo decir, Jesús me tiene que decir a mí. Algo pasó con Zaqueo. Algo sucedió y él se paró. Y le dice, Señor, la mitad de mis bienes. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Zaqueo? Avaro, codicioso, el tío rico en ese tiempo, ¿no? La mitad de mi... No, usted no vaya a decir eso, ¿no, hermano? La mitad de mis bienes le doy para la iglesia, pastor. Y si en algo defraudado, lo devuelvo 4 veces. ¿Qué te pasó, Zaqueo? Y Zaqueo diría, no sé. No sé, algo me sucedió. Algo ocurrió dentro de mí y que me llevó a cambiar mi estilo de vida. Pero no fue una decisión humana de Zaqueo. Fue lo que Dios hizo en Zaqueo. Y él se arrepintió y su vida cambió. Y dice, ¿sabe? ¿Y qué dice Jesús al final? ¿Sabe lo que dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento no es un intento pre-salvación por limpiar tu vida, no es un llamado a dejar de pecar para que puedas ser salvo, no es tan solo una invitación a darle la espalda a toda la maldad para que Cristo te acepte, es aquello que Dios produce en ti cuando Él te salva. Es un elemento de la fe salvadora que cambia la dirección de la voluntad. Tal como leíamos al principio del mensaje, ahí en 2 Corintios, hay un aspecto intelectual, el arrepentimiento involucra el reconocimiento de pecado, reconocimiento de la pecaminosidad del pecado que afrenta a un Dios santo. Yo me temo que cuando compartimos el Evangelio nunca confrontamos a la gente, a las personas, que con lo que ellos hacen, con lo que ellos dicen, con lo que ellos piensan, ofenden a Dios, ofenden a la santidad de Dios. No son errores, ofenden la santidad de Dios. Involucra el reconocimiento intelectual de que soy responsable a nivel personal por mi pecado y mi culpa. Incluye el reconocimiento de que Cristo murió por mi pecado y de que Él, como Dios, quiere gobernar mi vida. Esa es la parte intelectual del arrepentimiento. En segundo lugar, tiene una parte emocional. Ese reconocimiento produce tristeza, produce deseos nuevos y un nuevo impulso y produce vergüenza. Y como le dijimos, hay una tristeza que lleva al arrepentimiento. Usted se da cuenta que el pecado es pecaminoso, usted ve la culpa en su corazón, usted ve en su intelecto que Cristo ha provisto y después toca sus emociones y hay un quebranto y una tristeza y una vergüenza y una culpabilidad, y a partir de esa tristeza viene el elemento de la voluntad. Y finalmente el arrepentimiento activa la voluntad y produce un cambio de dirección, una nueva determinación para abandonar la desobediencia,
obstinada y rendir su vida a Cristo, y después produce una nueva conducta, una nueva vida. Hermano, en donde no hay una conducta cambiada, el arrepentimiento pudo haber sido intelectual y pudo haber sido emocional, pero nunca fue de la voluntad, cuando es genuina cambia la dirección de la voluntad. Y como resultado cambia la vida. Es un elemento de la fe salvadora. Activa la voluntad, cambia su dirección y cambia la vida. Esa es la razón por la que Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sigue tratando usted a su mujer? ¿Como siempre? ¿Usted dice que se arrepintió? Veamos su vida, demuéstremelo. El arrepentimiento real altera a la persona. Se convierte en un estilo de vida. No es solo una opinión diferente acerca de Cristo, sino un nuevo estilo de vida que Él dice. Y Juan dijo allí, en el capítulo 3, cuando vinieron, ya estoy terminando, hermanos, perdón. Lucas 3. Lucas 3. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y la gente salía al desierto para oírlo predicar. El versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan le dice, ¿qué están haciendo aquí ustedes víboras? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Y les dice a ellos, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos? Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene una túnica, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. ¿Dónde se ve el arrepentimiento verdadero? En su vida diaria. En cómo usted vive su vida diaria. ¿Da usted su túnica al que no tiene? ¿Comparte usted con aquel que tiene necesidad? ¿No toma usted algo que no le pertenece a usted? Como una vez me dijo el hermano José Lillo, ¿cuántas veces compartió lo mismo? En su trabajo él tomó un clip, hermano, un clip. Y se lo llevó para casa porque le servía para algo que tenía que hacer, para la iglesia. Y cuando viene el camino sintió el peso del pecado. Dijo, esto no está bien. ¿Toma algo usted que no le corresponde? ¿Que no le pertenece? ¿Usted no acusa a la gente de manera falsa?
¿Está usted contento con con su sueldo? Hermano, ahí es donde la legitimidad de su arrepentimiento se manifiesta. Ahí, no aquí. Ningún mensaje que no llama al arrepentimiento no puede ser llamado de manera apropiada el Evangelio. La conversión para Jesús es más que dejar un patrón de pensamiento antiguo, es una nueva vida, es una vida nueva. Pregúntele a Zaqueo. Pero no es algo que usted hace para que se pueda salvar. Esto es algo que el Espíritu de Dios produce en usted al salvarlo. Como dice Juan, cuando venga el Espíritu convencerá de pecado. Convencerá de pecado. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, 2 Timoteo 2, 25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Hechos 11, 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y termino con un último pasaje. Mateo 21, por favor. Mateo 21. Mateo 21. Versículo 28 al 32. Aquí Jesús, con esa paciencia de buscar a los perdidos y a esos duros fariseos religiosos, les dice esta parábola. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y respondieron los fariseos, los religiosos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Jesús describe aquí a 2 tipos de personas. La gente que pretende ser obediente, pero de hecho son rebeldes en su corazón. Rebeldes en su corazón.
Y la gente que comienza como rebeldes, pero luego se arrepiente. Luego se arrepiente. Y él contó esta parábola para beneficio de los fariseos, para que ellos pudieran analizar su vida. Y después estaban los publicanos y las rameras, que comenzaron como rebeldes, pero se arrepintieron. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Los fariseos eran así. Ellos decían, voy y no van. Voy y no hacen la voluntad de Dios. No se sujetaron a la palabra de Dios. No creyeron a Cristo, rechazaron a Cristo, pero ellos eran rebeldes en su corazón, no arrepentidos. No arrepentidos. Ellos creían que iban al cielo y están en el infierno. Pero los publicanos y las rameras, los más despreciados, ellos vivieron una vida separada de Dios, en contra de Dios, pero se arrepintieron. Se arrepintieron. Y obedecieron la palabra de Dios. Podíamos preguntar a muchas mujeres, como la que le lavó los pies a Jesús. Una mujer llena de pecado, con la inmoralidad a cuesta, se arrepintió. Y Dios la perdonó y la salvó. Y fue la gloria. No hay salvación sin arrepentimiento. No aseguremos a nadie salvación si no vemos en su vida los frutos dignos de una vida que se ha arrepentido. Y usted y yo analicemos nuestra propia vida. Podemos estar aquí, pero podemos ser como los fariseos o como ese hijo. Voy y no va. Sé que debo hacer tal cosa y que debo vivir de esta manera, Señor, pero no quiero. Sé que debo dejar estos pecados, pero no quiero. Sé que debo ordenar mi vida, pero no quiero. Y postergo, y postergo, y postergo, creyendo que yo puedo determinar, cuando no es así. No hay salvación sin arrepentimiento. Oremos al Señor. Padre, danos esta noche, Señor, un claro entendimiento, Señor, del llamado al arrepentimiento. Oramos en este momento, Señor, por cualquiera que esté aquí, que quizá ha pretendido ser obediente, pero en el corazón es un rebelde. Que quizás ha estado toda una vida engañado o engañada, creyendo que es salva o salvo, porque te dice a ti Dios, voy y no va, y no cambia su vida. Oh Dios, transforma, trae arrepentimiento verdadero. Señor, trae esta noche arrepentimiento verdadero a nuestros corazones. Y oro, Señor, también por los publicanos y rameras, usando esa parábola. Los rebeldes que viven en rebelión abierta contra ti.
pero que están abiertos al arrepentimiento, Señor. Mueve sus corazones. Oh Señor, tú eres el que da el arrepentimiento. Lleva a cabo esta obra poderosa de gracia, de arrepentimiento en toda vida que la necesita esta noche. Y aquí vemos cómo el enemigo de alguna manera quiere estorbar todo esto, pero yo quiero decirle a usted que y hacerte una pregunta. ¿Te ha hablado el Señor a tu vida? ¿Te ha hablado el Señor a tu vida esta noche? ¿Trayendo convicción del pecado que hay en ti? Si es así, anda a los pies de Cristo ahora y ruégale a Él que tenga misericordia de ti, que te perdone, que te salve, que cambie tu vida, haciendo de ella una vida completamente nueva. Padre, te damos gracias por tu palabra y ayúdanos a aquellos que has salvado, Señor, a dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Y quiero solo preguntar, si esta noche alguien ha orado pidiéndole a Cristo que le conceda en su vida el arrepentimiento y que hay inquietud en su corazón y que Dios le está hablando, solo quiero decirle que acérquese a mí o a alguno de los líderes de la iglesia, que le podemos ayudar para que usted pueda salir de aquí teniendo una relación verdadera y genuina con Cristo. Padre, gracias por tu palabra en nombre de Jesús. Amén, amén.